Osvaldo Changó, su servidor, Babalocha y Oriaté de la Santería Yoruba, les da la más cordial bienvenida a nuestro espacio El Santuario, Realidad Religiosa. Hoy con el tema El espiritismo dentro de la Santería Yoruba. Antes de comenzar sobre el tema que hoy me trae con agrado compartir con todos ustedes, creo necesario hacer una breve reseña histórica del proceso de transculturación que se dio en la isla a partir del año 1500 con la trata de esclavos fomentada por España y otros países afines de la época. En aquellos entonces, en muchos territorios del continente africano, se daban luchas en busca de la conquista del hombre sobre el hombre. La esclavitud ha sido un fenómeno que se le adjudicó como responsabilidad a las potencias supuestamente civilizadas de esos entonces, como España e Inglaterra. Cuando la verdad, el concepto de la esclavitud ha sido parte intrínseca de la conciencia de los hombres desde los inicios de la humanidad. España necesitaba mano de obra barata para trabajar los plantíos de caña, siendo el producto que proporcionaba la riqueza que la potencia anhelaba incrementar. En los inicios de la conquista o del descubrimiento de Cuba, los españoles se apoyaron brutalmente en los aborígenes, convirtiéndolos en esclavos incondicionales. No pasó mucho tiempo y esta raza de personas libres, afectadas por el nuevo régimen impuesto, sus naturalezas no les permitió subsistir al trato inhumano al que fueron sometidos. Muchos, por dignidad, comenzaron a quitarse la vida. Otros morían por la fatiga engendrada por el abuso que sufrían. Los demás fallecían víctimas de contagios de enfermedades desconocidas por ellos y que los mismos españoles les transmitieron. Este fenómeno de exterminio gradual se dio casi de manera inmediata. No pasaron muchos años cuando la población aborigen no fue lo suficientemente grande como para cubrir los intereses de los conquistadores. España reclamaba de su colonia mucho dinero y comenzó a escasear la mano de obra humana. Bajo estas circunstancias, la potencia volteó sus ojos en otro mercado que se estaba fomentando en esos entonces, el de la venta y compra de seres humanos para convertirlos luego en esclavos incondicionales. Como bien explicaba anteriormente, el continente africano estaba sufriendo en esos entonces un proceso de desfragmentación irreversible que los españoles e ingleses aprovecharon para sacar todo el provecho posible. Entre africanos, a través de las luchas por la preponderancia del poder y del control absoluto de territorios, se esclavizaban entre sí los unos contra los otros. Las tribus vencidas, sus hombres y mujeres, eran vendidos o canjeados por armas a los negreros, como se les denominaba a los que se encargaban del traslado de los nuevos esclavos a las colonias españolas e inglesas. Eran el tributo de guerra de los vencedores. De manera infrahumana, eran despojados de todo lo que traían consigo y trasladados en buques preparados para estos menesteres, con inmundas galeras donde mantenían a los esclavos en condiciones insoportables e imposibles de concebir en la mente contemporánea. La travesía podía durar meses y muchos morían en el camino de enfermedades o por otras razones. En algunos casos se arrebataban ellos mismos la vida por tal de no soportar más el martirio. La muerte para el africano de esos entonces era el camino hacia la libertad. Por ende, acudir a ella en condiciones extremas era una justificación para salir de la esclavitud que el mismo cuerpo material lo sometía al plano tangible. Al llegar al nuevo territorio donde serían convertidos en animales de carga y de trabajo, el africano tuvo la imperiosa necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones que les ofrecía la vida. Consigo únicamente traían su cultura y su religión. En cierta ocasión, recuerdo con agrado que a un santero de pensar ingenuo y creedor de ciertas fantasías convertidas en leyendas, nos explicaba que los africanos traían consigo escondidos las piedras y los caracoles, y cuando llegaban a la isla
los ocultaban de la vista de los nuevos amos. Esto, indudablemente, era imposible. Como anteriormente explicaba, al africano se le despojaba de todas sus pertenencias y su travesía de meses la hacían totalmente desnudos y en condiciones imposibles de creer. Es decir, no había mejor lugar para guardar sus creencias que en su propia mentalidad. La pintoresca e infantil creencia de nuestro santero me servía para comprender cuánto amaba su religión, que de algún modo quería darle forma a lo que no lo tuvo en ningún momento. Justamente en ese proceso, el africano tuvo que acomodarse bajo presión a las nuevas condiciones, pero lo único que no quería ni podía permitir eran que sus creencias, que era lo único que lo vinculaban con sus raíces, se le fueran arrebatadas. La Iglesia Católica tuvo un importante papel en el proceso de transculturación que se convirtió luego en lo que muchos conocen como sincretismo religioso. El catolicismo enfatizó congruentemente en transmitirle al esclavo la nueva creencia en un Dios diferente. Por esto, y sin otra salida que casi claudicar, solo aprendieron a negociar silenciosamente sus enfoques religiosos. Es aquí donde comienza a surgir el famoso y tan controvertido sincretismo religioso. Dice una leyenda africana que nace justamente en el Pataquí o Chemeyi, que en cierta época ancestral los hombres y mujeres comerciaban con todo, incluyendo el caracol, que era la moneda que utilizaban en esos entonces. Pero no solamente eso, sino que predominaba un desorden que violentaba el equilibrio establecido por Olofi o los Dumare. Ochun les advirtió en reiteradas ocasiones que debían cambiar sus formas de vivir y retomar el equilibrio que se estaba perdiendo. Los hombres y mujeres de nuestra leyenda pues hicieron caso omiso a estas sugerencias divinas y siguieron haciendo de las suyas, tanto que llegaron a despreciar al rey que en esos momentos los dirigía. Ochun los maldice, y con ellos al caracol, única fuente financiera y la causa principal de un comercio desmedido e incontrolado, y los condena a vivir en la esclavitud perpetua. El rey, viendo que su pueblo ya no le respondía, tomó 4 flechas, subió a una montaña y desde allí las accionó con su arco a los 4 puntos cardinales, sentenciándolos a convertirlos en esclavos, y sus súbditos serían repartidos por los 4 puntos cardinales del planeta. Así sucedió indudablemente. Detrás de toda leyenda, evidentemente hay una fracción de verdad. Nadie sabe hasta dónde era el momento que aquel territorio con sus gentes, vasto en conocimiento y sabiduría, llegarían a convertirse en esclavos del hombre blanco. Olofio los Dumare comprendió que la fe y la filosofía de vida que él tenía establecida para los hombres era necesario salvarla de algún modo. ¿Y quién mejor que en las mentalidades de aquellos seres que fueron convertidos en esclavos en los diferentes territorios donde se asentó esta cultura tan extraordinaria? No había mejor medio. Olofio los Dumare quería que la fe yoruba se expandiera y el fin justificaba los medios. Consideró el creador lo imprescindible de hacer una nueva redistribución de la Che y convocó a los orichas para darles a cada quien una nueva responsabilidad en el nuevo proceso que sufriría el estilo de vida que reservaría para los hombres del planeta. Les comentaba que en el nuevo orden de cosas, con el proceso de la esclavitud, se dio una interesante redistribución de la Che. Los orichas comenzarían una nueva función, infundiéndoles a sus seguidores terrenales conceptos que los irían llevando al establecimiento de la santería yoruba o regla ocha, como muchos la conocen en los tiempos actuales. En los inicios, el espiritismo no era conocido como tal. Recordemos que este comienza a tener su auge en los finales del siglo XIX, y cuando su influencia llega a la isla caribeña, ya los criollos o descendientes de los pioneros de la práctica utilizaban otra metodología para adorar a sus ancestros o a las almas que los estaban protegiendo. En este proceso de adaptación de una creencia nueva sobre la otra, o de ambas entre sí,
el espiritismo fue visto inicialmente como una práctica satánica o demoníaca por los seguidores o creyentes de la santería yoruba o regla de 8. Fue como en la primera mitad del siglo XX, es decir, 1900 a 1950, que las prácticas espiritistas comenzaron a considerarse como interesantes y comenzaron a tomar formas, aunque no todas las casas templos se adjudicaron el concepto para practicarlo. Muchos de nuestros ancestros, pioneros de esta hermosa herramienta mística que es la santería yoruba, continuaban sus rituales ofreciéndoles a sus antepasados o egungun las pertinentes atenciones, pero de la manera que se les había legado por sus antecesores. Comenzaron a surgir importantes espiritistas, entre los ahijados de muchos de aquellos pioneros de la práctica, por supuesto. La metodología espiritista iba estructurando sus maneras, pero de forma gradual y silenciosa para no molestar las opiniones de los que eran en esos entonces sus mayores. Los años son los mejores amigos de las nuevas corrientes. Si el concepto pega y es válido, porque funciona, entonces poco a poco comienza a solidificarse el argumento. Las prácticas espiritistas no se desarrollaban de manera independiente. De algún modo, había una interesante relación entre practicante yoruba y un espiritista nato. Era imposible concebir un espiritista que no estuviera vinculado de algún modo con la santería yoruba. Muchos de estos espiritistas jamás llegaron a coronar santo, pero sí legaron a los continuadores una nueva modalidad que fortalecería y enriquecería las prácticas de la santería. Por supuesto, jamás abandonaron los tradicionales rituales a los ancestros que se han venido realizando desde los inicios. Pero una misa o sesión espiritual ya es tan normal y bien vista en los tiempos de hoy como cuando le ofrecemos un agasajo a nuestro divino vocero, el Egua. Bueno amigos, nuestro tema es tan extenso y tan amplio que creo que en esta ocasión va a ser imposible poderlo concluir. Además, no desearía aburrirlos con mi plática haciéndola mucho más extensa de lo conveniente. En próximos programas seguiremos con nuestra conversación, nuestro tema, el espiritismo dentro de la santería yoruba. Continuaremos este particular en próximas emisiones a través de radioifaoricha.org, la emisora que está estructurada para ti y para que cada día tengas más argumentos sobre nuestras prácticas. Les deseo a todos mis parabienes y como siempre que Olodumare y los orichas me los llenen de aché y de muchas bendiciones. Osvaldo Changó, Babalocha de la santería yoruba afrocubana, se despide de ustedes no sin antes invitarlos a que continúen escuchando las innumerables secciones que se están reservando para el aprendizaje de quien lo aprecia. Agradezco tu preferencia. Visita mi web www.agrupacionalafia.com y mi correo electrónico oluosain@yahoo.com.mx para todo tipo de sugerencias o preguntas. Vivimos muy deprisa, sin darnos cuenta que todos somos hijos de un mismo Dios. Hasta la próxima, amigos. Son mis cantares, lamento.
dame la calma